Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudaros hoy. Sé que utilizáis este video para dormir, así que antes de eso, dadle a me gusta al video y suscribíos al canal. Además, ¿de dónde sois y a qué hora lo estáis viendo? Ahora poneos cómodos y relajaos. Daniel nunca se consideró una persona supersticiosa. No creía en fantasmas, ni en presencias, ni en historias de casas embrujadas. Creía en rutinas, en horarios, en el orden preciso de las cosas. Quizá por eso, desde la primera noche en aquel apartamento antiguo, desarrolló el hábito de cerrar todas las puertas antes de dormir. No era miedo, se repetía a sí mismo, era simplemente disciplina. La puerta principal, el baño, la cocina, el pequeño cuarto de almacenamiento y finalmente la puerta de su dormitorio, siempre en el mismo orden, siempre con llave. El sonido metálico de la cerradura girando le daba una sensación de control, como si al cerrar las puertas también cerrara el día, el mundo y cualquier cosa que pudiera estar escondida en la oscuridad. El apartamento estaba en un edificio viejo, de esos que parecen haber sido olvidados por el tiempo. Las paredes eran gruesas, el techo alto, y por las noches el silencio era tan profundo que a veces Daniel podía escuchar su propia respiración rebotando en las habitaciones vacías. No tenía vecinos cercanos, o al menos nunca los escuchaba. Aquello le gustaba. La soledad le parecía limpia, ordenada, predecible, exactamente lo contrario a lo que había dejado atrás. La primera noche durmió mal, pero lo atribuyó al cambio de lugar. La segunda fue mejor, la tercera casi perfecta, hasta que llegó la mañana en la que todo se rompió. Despertó antes de que sonara el despertador, con una sensación extraña en el pecho, como si alguien lo hubiera observado durante horas. El aire estaba frío, demasiado frío para ser verano. Se sentó en la cama, se pasó la mano por el rostro y levantó la vista sin pensar, por puro instinto. Fue entonces cuando la vio. Una puerta. No estaba en un lugar lógico, no daba a ningún pasillo ni a ninguna habitación conocida. Estaba incrustada en la pared frente a su cama, donde antes solo había pintura descascarada. Era una puerta de madera oscura, antigua, con marcas profundas, como si hubiera sido arañada durante años. El marco estaba torcido y la cerradura parecía oxidada, aunque la manija estaba intacta. Daniel se levantó de golpe, con el corazón golpeándole las costillas. Caminó lentamente hacia la pared, tocó la madera, el marco, la cerradura. Todo era real, frío, sólido. No era un sueño. No, murmuró, esto no estaba aquí. Buscó señales de una remodelación, de un truco, de cualquier explicación racional. Nada. La puerta no aparecía en el plano del apartamento. No había polvo reciente, ni restos de construcción. Era como si siempre hubiera estado allí, y al mismo tiempo como si hubiera aparecido de la nada durante la noche. Intentó abrirla. No se movió. La cerradura estaba trabada desde dentro. El resto del día lo pasó inquieto. Salió a trabajar, pero no pudo concentrarse. Regresó temprano. Revisó cada rincón del apartamento. Todo estaba igual. La puerta seguía ahí, cerrada, esperándolo. Esa noche, por primera vez, el ritual cambió. Daniel cerró todas las puertas, y cuando llegó al dormitorio, se quedó mirando la nueva. Dudó. Finalmente giró la llave. El sonido fue seco, definitivo. Se acostó con la espalda rígida mirando al techo. Tardó horas en dormirse. Soñó con pasos, pasos lentos, pesados, arrastrados, del otro lado de una puerta. Despertó sobresaltado a las 3:17 a.m. El reloj digital brillaba en la oscuridad. El aire estaba aún más frío que la noche anterior. Giró la cabeza lentamente. La puerta seguía cerrada, pero algo había cambiado. Una delgada línea de oscuridad se filtraba por debajo. Daniel no se levantó, no gritó, no rezó, solo cerró los ojos con fuerza, como si al no mirar pudiera negar la realidad. Pasaron minutos, tal vez horas. Cuando finalmente volvió a dormir, la sensación no era de alivio, sino de espera. A la mañana siguiente, la puerta estaba abierta.
solo unos centímetros, y el apartamento ya no estaba en silencio. Respiraba. Daniel pasó varios minutos inmóvil, de pie frente a la puerta entreabierta, observando aquel espacio mínimo de oscuridad como si pudiera devolverle la mirada. No salía luz de allí, ni sombras claras, solo una negrura espesa, antinatural, como si detrás no hubiera una habitación, sino una ausencia. El aire que escapaba era más frío que el resto del apartamento y tenía un olor viejo, húmedo, parecido a una casa cerrada durante décadas. Finalmente, armándose de un valor que no sentía, empujó la puerta apenas un poco más y se detuvo al instante porque no había suelo del otro lado, ni paredes visibles, solo un vacío profundo que parecía tragarse la luz del dormitorio, obligándolo a cerrar de golpe y convencerse de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Durante el día intentó vivir normalmente, pero el apartamento había cambiado. Los sonidos ya no seguían una lógica clara, crujidos que no venían de ninguna pared específica, golpes suaves detrás de puertas cerradas, susurros tan bajos que no podían distinguirse como palabras, pero que parecían dirigidos a él. Daniel dejó la radio encendida para romper el silencio, pero aún así sentía que algo escuchaba desde muy cerca, como si la casa misma hubiera desarrollado oídos. Cada vez que pasaba frente a la puerta nueva, notaba que estaba un poco más abierta, aunque juraba no haberla tocado. Esa noche decidió no dormir. Se sentó en la cama con una lámpara encendida, observando la puerta sin parpadear, esperando el momento exacto en que algo ocurriera. El reloj avanzaba con lentitud cruel, hasta que las cifras digitales marcaron 3:17 a.m. En ese instante, la lámpara parpadeó una sola vez y la puerta crujió. No fue un golpe ni un empujón brusco, sino un movimiento lento, casi cuidadoso, como si algo del otro lado estuviera aprendiendo cómo abrirla sin hacer ruido. Daniel contuvo la respiración mientras la rendija se hacía más grande, y entonces escuchó algo que no esperaba, una respiración profunda, rítmica, demasiado cerca para provenir de otra habitación. El miedo comenzó a mezclarse con una sensación aún peor, reconocimiento. Esa respiración no era completamente extraña, tenía el mismo ritmo que la suya cuando dormía. Con el corazón desbocado, Daniel se levantó y, temblando, cerró la puerta con violencia, girando la llave hasta que el metal chilló. La respiración cesó al instante, como si se hubiera escondido. Pasó el resto de la noche sentado en el suelo, apoyado contra la puerta original del dormitorio, sin atreverse a cerrar los ojos. A la mañana siguiente, al mirarse en el espejo del dormitorio, notó algo que lo hizo retroceder con horror. Sus ojeras eran más profundas, su piel estaba más pálida y sus ojos parecían vacíos, como si no hubiera dormido en días. Pero lo peor no fue el reflejo, sino el sonido suave que llegó desde el dormitorio. Un clic metálico, la cerradura de la nueva puerta girando lentamente, desde el otro lado, como si algo hubiera aprendido por fin cómo abrirla. Daniel ya no contaba los días, solo las noches. El sueño se había convertido en algo peligroso, un estado en el que perdía el control, y por eso aprendió a dormir a ratos, sentado, con la espalda apoyada contra la pared más lejana a la puerta nueva. Sin embargo, cada madrugada a las 3:17 a.m., sin excepción, sus párpados se cerraban por unos segundos, y siempre despertaba con la misma certeza. Algo había ocurrido mientras él no estaba completamente consciente. La puerta amanecía más abierta, siempre un poco más, como si el tiempo de su sueño fuera el precio exacto que aquella cosa necesitaba para avanzar. Los sonidos se volvieron más claros. Ya no eran simples crujidos o respiraciones, eran movimientos deliberados, pasos que no tocaban el suelo, uñas que recorrían el marco de la puerta con una lentitud cruel, y una voz baja que no hablaba en palabras, sino en intenciones, empujando pensamientos dentro de su cabeza que no parecían propios. Daniel empezó a olvidar cosas pequeñas, dónde había dejado las llaves, si había comido, qué día era, pero recordaba con absoluta precisión cada detalle de la puerta, como si su mente estuviera siendo entrenada para no olvidar jamás su existencia. Una noche, al mirarse en el espejo del dormitorio, ocurrió algo que quebró lo poco que le quedaba de estabilidad.
Su reflejo no lo imitó al instante. Daniel levantó la mano y el reflejo tardó un segundo de más en hacerlo, suficiente para entender que no era un error de luz ni de cansancio. El reflejo lo observaba con una atención extraña, estudiándolo, y entonces, sin mover los labios, el reflejo sonrió. Daniel retrocedió, tropezando, y el espejo volvió a la normalidad, pero el daño ya había sido hecho. Comprendió que aquello no solo estaba entrando en su casa, estaba entrando en él. La puerta ya no se detenía durante el día, permanecía abierta, mostrando una oscuridad más definida, más estructurada, como si un espacio real se estuviera formando al otro lado. A veces Daniel creía ver movimientos allí dentro, formas humanas incompletas, como sombras aprendiendo a sostener un cuerpo. El aire que salía